Chicos, ¿cómo están? Buenos días con todos. ¿Qué tal? Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy de salud y vamos a hacer el capítulo de epidemia, ¿ya chicos? Miren, probablemente este sea el capítulo sin querer queriendo más importante que van a tener en esta primera vuelta teórica. Es el que más les va a servir para poder entender esto de la pandemia. Todo el contexto actual tiene un pie en la clínica y otro pie en la epidemiología. Así que este año ha cobrado relevancia especial este capítulo. Prepárense para que en su examen haya todo un segmento exclusivo de preguntas COVID, ya tanto clínicas como epidemiológicas. ¿Está bien? Así que pónganle de lo que te era importante, aún más importancia este capítulo de epidemia. Voy a hacerlo lento, voy a hacerlo tranquilo. Si es que no termino, igual me programo en otra fecha dentro de estos días para seguir avanzando. No se preocupen, vamos a hacer lo mejor posible ya que es un capítulo muy importante, ¿ya? Muy importante. Muy bien, entonces arrancamos, chicos. Vamos con la primera diapositiva. Tenemos que entender el método epidemiológico, ¿está bien? Entonces, antes de hablar del método epidemiológico, vamos a hablar del enfoque. El enfoque epidemiológico, ¿ya? Entonces, la epidemiología tiene dos enfoques. Mira las dos fotos, ¿está bien? El enfoque social, como ves en esta foto, y el enfoque clínico o biomédico. Ninguno es mejor o peor que el otro, son enfoques. Entonces, el enfoque clínico biomédico lo que busca es tratamientos para curar enfermedades. Fármacos para curar enfermedades. En este caso, el enfoque epidemiológico para el COVID está haciendo los ensayos clínicos controlados para encontrar un fármaco que sirva. Y todos ustedes, de hecho, que están siguiendo esta dramática novela, ¿no? Se han dado cuenta cómo la hidroxicloroquina ascendió a los cielos y luego bajó a los infiernos y está ahí que define su destino. La ivermectina apareció de costadito y está ahí que todavía sigue en pie. La dexametasona, ¿no? Reclamó su lugar histórico en la medicina y volvió a entrar con fuerza. Entonces, ese camino lo hace la epidemiología clínica, ¿ya? Porque investiga usando las bases del método científico a cabalidad. ¿Está bien? En cambio, por otro lado, tienes la epidemiología social. Y más de uno de ustedes conocerá el caso de Suecia, ¿verdad? Conocen el experimento sueco. Los suecos les llegó todo y no cuarentenaron, ¿correcto? Hicieron una cuarentena focalizada, casi como la que estamos haciendo acá, a partir del día 100 y pico, o como lo que han hecho en otros países a medias, y obviamente han tenido un impacto en mortalidad mayor que sus compañeros, los daneses, los finlandeses, ¿no? Que ellos han cuarentenado completo, ¿verdad? Entonces todos sabemos que el experimento en Suecia ha dado un poco más de mortalidad, sí, en números absolutos, pero en números relativos no lo es así, porque mientras arriba se confinaron en los finlandeses, los de Dinamarca, abajo los suecos se empezaron a contagiar entre todos. Entonces, su cantidad de contagios respecto a su mortalidad, cuando hagamos una comparación, no ahorita, sino al final de la pandemia, que no sabemos cuándo será, pero va a haber un final, eso ténganlo por seguro, ahí recién podremos decir si el modelo sueco funcionó o no. Entonces, ¿eso les parece algo más o menos científico? Es un poquito menos científico, ¿no? Porque es como que no tienes mucho control de las variables, ¿me entienden? Entonces, esa epidemiología que busca entender los determinantes sociales es el enfoque social, que es mucho más complejo, ¿me entienden? Tú no puedes ahorita, si es que eres una persona de ciencia, tú no puedes ahorita reclamarle a los suecos porque hicieron mal. Quizás los periodistas lo hacen, total ellos reclaman de todo, porque su trabajo es ese, reclamar, pues, ¿no? Hacer que las cosas sean públicas, no tienen preparación para otra cosa más que para mostrar la noticia, que eso está bien, pero como científicos nosotros tenemos que esperar el fin de la pandemia para juzgar a los suecos, porque lo que ellos están haciendo es
ver, según la epidemiología social, cómo sus determinantes sociales de salud han impactado en el desarrollo de la pandemia en su situación concreta. ¿Está bien? ¿Quieres otro ejemplo? Perú, acá en carne propia. Los periodistas igual se rasgan las vestiduras. Somos el país con más días de cuarentena, probado. En todo el mundo no hay alguien que haya hecho más cuarentena que Perú. Somos el país latinoamericano que más plata le ha metido de su PBI a luchar contra la pandemia. Ningún otro país latinoamericano le ha puesto un porcentaje de su PBI para mitigar que Perú. Ninguno. Y sin embargo, lideramos el ratio de infectado por millón en el mundo. El ratio infectado por millón de habitantes. Entonces, ¿qué ocurrió acá? Bueno, es que socialmente el Perú tiene unos determinantes distintos que se tienen que enfocar de forma distinta y probablemente, no lo sabemos, lo que hemos hecho acá ha sido quizás una de las mejores opciones que teníamos. Yo no estoy defendiendo al gobierno, solamente digo que después de haber analizado por todo lado, parece que no había otra alternativa. Quizá en vez de 100 pudieron haber sido 30 o 40 días y luego pasar a focalizada. Pero la aproximación actual que ha habido probablemente sea la que más se ajustaba a nuestros determinantes sociales. ¿Ya? Eso es un debate aparte, no lo vamos a hacer ahorita, solamente quiero mostrarles que para la misma acción, cuarentena dura, ¿correcto? Para la misma acción, cuarentena laxa, ¿ya? Los países tienen diversos desenlaces, porque tienen diferentes determinantes sociales, ¿está bien? ¿Quién no hizo una cuarentena dura? Brasil, le llegó todo a Bolsonaro, volando en casos. ¿Quién hizo una cuarentena dura? Perú. Poco más y nos metían presos si salíamos de casa. Igual estamos reventando en casos. Así que una misma medida socialmente aplicada no tiene los mismos resultados epidemiológicos. ¿Me entienden? En cambio, el remdesivir, se lo des a un peruano, a un chino, a un brasilero, le va a hacer el mismo efecto. El remdesivir es un manejo del enfoque clínico. Acá. Entonces, eso quiero que les quede claro. ¿Ya? Son dos enfoques de la epidemiología. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que desde el cambio de la salud pública, la epidemiología que manda es la social, porque es costo efectiva, porque está dentro del plano de la atención primaria a la salud. Así que si les preguntan la definición actual de la epidemiología, es esta: disciplina de la salud pública que estudia la distribución de los determinantes sociales de la salud y la enfermedad en poblaciones, o sea, se refiere a la epidemiología social, ¿correcto? Con fines de prevención y control. En ningún lugar dice curar, ¿me entienden? Prevención y control. Ese es el objetivo. Muy bien. Entonces, esta es la razón por la que la epidemiología va a variar de país a país. Cada país tiene sus propios determinantes sociales. Entonces, si yo les digo, ¿dónde falló el modelo de respuesta a COVID de Vizcarra? En que no leyó los determinantes sociales de la salud peruana. ¿Cuál es? Un alto nivel de informalidad, un alto nivel de comercio minorista para la subsistencia y una baja capacidad de law enforcement, que dicen los gringos, ¿no? De hacer que la ley se aplique. Entonces, si tú te dabas cuenta en marzo o febrero de que hoy estoy en un país ampliamente informal que necesita para vivir del comercio diario, y no tengo la capacidad de aplicar mi ley en todo lado, así saque el ejército, entonces pudiste haber cambiado y hacer una cuarentena focalizada desde antes, chicos. Y probablemente el resultado hubiera sido similar, ¿ya? Probablemente. O sea, era innecesario castigar tanto a la economía y al país porque los determinantes sociales del Perú no daban para otra cosa. ¿Ya? Entonces, la historia lo va a juzgar. Dejemos que pasen. Nosotros, los científicos, observamos, nada más, y mandamos hipótesis. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, ¿aprendieron esto? ¿Eh? Aprendieron. Yo quiero que aprendan, porque quiero que de esta clase salgan unos tromes en epidemia. ¿Ya? Unos tromes. Muy bien. Entonces, yo te pregunto, ¿por qué le hacemos tanto caso a la epidemiología? ¿Por qué le hacemos tanto caso al método epidemiológico? Chicos, hemos puesto nuestra sociedad y nuestra civilización entera en manos de la ciencia médica. ¿Está bien? Eso tiene que ver la relevancia. Gobiernos de todo calibre se han puesto de rodillas ante la palabra de los técnicos en medicina. Eso no lo podemos negar, desde China hasta el país más chiquito.
Entonces, ¿qué es lo que le da tanta fuerza a la medicina? Que está basada en el método científico. ¿Me entienden? Nosotros no hacemos o no actuamos si no es basado en el método científico. Así que vengan acá, los pasos que sigue la epidemiología se parecen a los pasos del método científico. ¿Se acuerdan cuáles son básicamente los 3 pasos del método científico? Observar, hipotetizar, experimentar. ¿Correcto? El científico es una persona que observa sin pasiones, observa la realidad tal cual es, ¿me entiendes? Un científico, chicos, no se indigna, no. Un científico mira y dice A, B, C, D, E, no le pone emociones, ¿me entienden? Observa la realidad. Una vez que la observa, piensa sobre ella y lanza una hipótesis, ¿me entiendes? Hipotetiza por qué podría o no podría ser. Por eso es que a veces el científico no se le ve muy bien, se le ve un tipo frío, porque él observa lo que es y sobre eso hipotetiza. Entonces tú a veces has encontrado a muchas personas que decían, oye, pero por gusto es la cuarentena, que salga nomás la gente, porque igual va a salir, ¿no? Y un montón de gente, ¿cómo hablas así? Pero es que es la observación, ¿me entiendes? Porque tú observas históricamente el Perú y la ley casi nunca se ha podido aplicar. ¿Por qué tendría que aplicarse ahora? ¿Me entienden? Eso es una cosa fría, pero es parte de la ciencia, ¿ya? Entonces probablemente es la conclusión a la que han llegado y por eso es que ahora está viendo la liberación de la cuarentena. Bueno, y luego experimentas, como el sueco. El sueco dijo, oye, mi comunidad es súper liberal. Mi comunidad es súper madura. Entonces el sueco salió a decir esto, porque es un científico, pues. Señores, señoras, estamos frente a una epidemia. No podemos hacer nada. Las tasas de contagio son tantas, la mortalidad es tanta, esto se sabe de la enfermedad y aparentemente no va a tener una cura hasta de acá un par de años, incluido la vacuna. Así que, ¿saben qué? Mejor salgan nomás. Que se queden en casa los niños y los ancianos y todos los que tienen factores de riesgo. El resto salgan, porque igual se van a contagiar, tarde o temprano. ¿Te parece eso algo científico? Totalmente científico. Porque los suecos han observado la realidad en China y en Italia, los suecos han lanzado su hipótesis de la inmunidad de rebaño y han arrancado su experimento epidemiológico. ¿Me entienden? Entonces, obviamente, puede parecerte duro desde un punto de vista emocional, pero desde un punto de vista científico es totalmente válido. Entonces, acuérdense de mí, la ciencia tiene estos 3 pasos: observar, hipotetizar y experimentar en función de la realidad, sin, como les digo, apasionamientos, ¿ya? Si se equivocaron, imagínense que pasa la pandemia, llegamos al 2021 y Suecia ha triplicado, duplicado en todos los indicadores a Dinamarca. Va a venir el epidemiólogo y va a decir, bueno, tenían razón, me equivoqué. Mi experimento que sirva para que a futuro no hagan lo que yo hice. ¿Me entienden? Porque la ciencia se construye sobre sus errores. Un científico nunca se va a arrepentir de decir mi experimento falló, porque ese fallo también es evidencia para que el siguiente experimento sea mejor hecho, ¿me entienden? La evidencia que está generando Suecia es valiosa, porque nadie en el mundo ha tomado ese camino. Entonces el camino de Suecia va a ser el grupo control para comparar todo el resto de políticas. Por eso entiendan el valor de experimentar siempre, ¿ya? Así que siempre les digo a ustedes, si fuéramos científicos, tú agarrarías y dirías en tu día a día, a ver, observamos la realidad. Oye, yo creo que a esa chica le gusto, o a ese chico le gusto, observamos. Entonces, ¿por qué? Por esto, por esto. Entonces, es tu hipótesis. Yo creo que si le digo esto, ¿no es cierto? Va a poder estar conmigo. Entonces, tu hipótesis es, ¿le gustas o no le gustas? Y lo inmediato que deberías hacer, ¿qué es? Experimentar. Entonces tú deberías decir, oye, fulanita, fulanito, por esto, ¿quieres estar conmigo? No quieres estar conmigo. O sea, de frente. Y te dice, no, allá, bacán. Entonces regresas a tu marco teórico y dices, oye, ¿en qué me equivoqué? No le diría, oye, ¿por qué no quieres? Le diría, ¿no? Dime por qué, ¿no? Cosa que mejoro mi marco teórico y vuelvo después a lanzar otra hipótesis. ¿Me entienden? O sea, a son de broma, una persona que es científica no tendría problemas para experimentar en absolutamente todo en su vida. Porque el método científico nos ayuda a alcanzar conocimiento y alcanzar
las cosas que uno busca, ¿ya? Entonces, úsenlo siempre, úsenlo, es bonito el método científico, ¿ya? Bueno, entonces el epidemiólogo hace algo parecido, solo que como no puedes experimentar con vidas, porque es un poco duro, entonces lo ha modificado un poco y lo ha vuelto así. Primer paso del método científico en epidemiología es describir los hechos, tal cual como están ocurriendo, compararlos entre sí y empezar a lanzar hipótesis. Entonces vamos a ponernos en los zapatos del epidemiólogo sueco. Se puso a describir los hechos. Oye, mira, este virus ataca a tanta gente con tales factores, Y luego se puso a comparar. Si comparamos este virus con el SARS-1, con el MERS, tenemos Entonces mi hipótesis es, no debemos hacer cuarentena. Otros países, otros epidemiólogos dicen, no, hay que hacer cuarentena. Correcto, ese es el paso 1. Describir, comparar y plantear hipótesis. ¿Está bien? Para este paso 1, chicos, se plantean hipótesis descriptivas. No lo olviden. Hipótesis descriptivas. ¿Ya? Entonces voy a poner un ejemplo. Si el coronavirus mata más a los mayores de 65 años, hipertensos, diabéticos, entonces todo eso que sabemos del coronavirus al inicio entre febrero y enero eran estudios descriptivos, reportes de series de casos, ¿me entienden? Son hipótesis descriptivas, donde solo estábamos describiendo la realidad. ¿Está bien? Ahora, una vez que tú ya tienes tus hipótesis, el segundo paso es determinar si es que hay o no hay una asociación. Entonces, después de haber descrito que de cada 100 muertos, 95 o son mayores de edad o tienen comorbilidades, eso es describir, pasamos ahora a asociar. Vamos a asociar la variable A con la variable B. Entonces, al asociar la variable A, ¿cómo se llama la variable causal? Independiente. Con la variable B, ¿cómo se llama la variable efecto? Variable dependiente. Al yo asociar dos variables, ya estoy pasando a una hipótesis del tipo analítica. Analítica. Analítica significa que voy a comparar dos hipótesis para ver si tienen o no alguna asociación. ¿Está bien? Entonces ahí yo cuantifico, como ven acá, ahí yo cuantifico el riesgo, ya sea con el riesgo relativo o con su equivalente, el odds ratio, que después vamos a hablar. ¿Está claro? Entonces, después de haberse dado cuenta que más viejitos fallecen de COVID que jóvenes, se pusieron a ver la asociación. Y claramente está, un paciente puede tener 4 hasta 5 veces más riesgo de morir solo por la edad. Hasta 2 a 3 veces más de morir por la comorbilidad, ¿me entienden? Y luego se empezaron a ver otras asociaciones. Por ejemplo, los pacientes de estratos socioeconómicos más bajos tienen casi el doble de probabilidad de fallecer que otros estratos. Y los pacientes de ciertas etnias tienen menos probabilidad. Las mujeres menos probabilidad. O sea, empezaron a asociarse factores. Ese es el paso 2. Pero para eso yo necesito haber primero descrito qué cosa asociar, ¿me entienden? ¿Cómo yo voy a asociar COVID con factor reumatoide? ¿Por qué no lo haría? A ver. Entonces, porque no lo encontré en la descripción. Cuando yo hice el paso 1, describía casos, yo no encontraba pacientes que tenían más fallecimiento por tener factor reumatoide. Solo encontraba obesos, diabéticos y ancianos. ¿Me entienden? Entonces, recién de observar, pasas a asociar. Muy bien. Ahora viene el problema. Cuando tú te encuentras con una persona obesa, diabética, hipertensa, mayor de 68, ¿qué te dice? Si me da COVID, me voy a morir, te dicen, ¿sí o no? De frente. O sea, ahí va el problema. Que porque algo esté asociado, no quiere decir que es causal. ¿Me dejo entender? Ahí está el detalle. O sea, porque obesidad se asocia a mortalidad, no quiere decir que todos los obesos se van a morir. ¿Me entienden? Entonces, la causalidad es el último paso en la investigación. El tercer y último paso es que si hay asociación, ¿es esta causal? Chicos, hasta ahorita no sabemos qué es lo que desata la tormenta en el COVID. No sabemos.
O sea, sabemos que está asociado a estados de inflamación crónica como la obesidad, la diabetes o la hipertensión. Sabemos que está asociado a pacientes con ciertos genotipos, sabemos, pero no sabemos la causa, no sabemos lo que lo gatilla, porque si lo supiéramos ya hubiéramos inventado una forma, un fármaco para bloquearlo. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué creen que ahora las enfermedades casi todas caen en un saco llamado multifactorial? Porque las causas son por todo lado, ¿me entienden? Entonces, en la medicina, el último paso es demostrar la causalidad, ¿ya? O sea, quiere decir que el factor A causa B, no que está asociado, que causa, ¿me entienden? Entonces, yo acá siempre uso un ejemplo. Todos los alumnos ingresantes, correcto, se asocian a estar preparados en alguna academia, ¿no es cierto? De 100 ingresantes, 7 se preparan, 70 se preparan, ¿ya? O al menos así es lo que sale la estadística. Entonces, ingresar se asocia a estar preparándose en una academia, ¿correcto? Hasta ahí es lo que se sabe. Pero, ¿es que acaso uno ingresa por estar preparándose en una academia? ¿Entienden? No es lo mismo, ¿está bien? O sea, yo para decir que ingreso porque me preparo en una academia, eso es una hipótesis de causalidad. Y para eso tendríamos que hacer experimentos. Agarrar una cohorte de alumnos que se preparan, ¿no? Otra cohorte que no se preparan, distribuidos al azar, seguirlos por un año y ver quién ingresa y quién no. Están distribuidos al azar. O sea, se supone que tiene que haber en ambos grupos gente del mismo nivel académico, misma edad, mismas universidades, no lo sé. Eso es un experimento, ¿me entienden? Así que eso no hay forma de hacerlo. Por eso, el mejor ejemplo para que recuerden que lo asociado no es lo causal necesariamente es ese. El que el 70% de alumnos que ingresan estén preparándose es asociación, ¿correcto? Porque está asociado. Ingresar se asocia a estar preparado, pero no dice que prepararse causa el ingreso. ¿Me entienden? Esta hipótesis de acá de causalidad requiere de cumplir los criterios de causalidad de Bradford-Hill. Los criterios de Bradford-Hill, que lo vamos a ver en la siguiente lámina para que todos sepan qué es causal y qué no es causal. ¿Me entienden? ¿Ya? Es importantísimo eso. Y acá yo les recalco, porque yo sé que ustedes están en formación. Yo a los médicos los enojo, porque ellos se supone que ya están formados. Entonces, muchos médicos se han olvidado por completo de los criterios de causalidad de Bradford-Hill y creen que todo es causal porque está asociado. Y eso es una falacia, ¿ya? Es una falacia. Si el día del examen hace calor, todos van a ir con polo, ¿no? Entonces, estar con polo se asocia a ingresar. Obvio, porque la mayoría que va a ir con polo van a estar ahí los ingresantes, pues es obvio. Pero ¿acaso ir con polo te hace ingresar? ¿Me entienden? ¿Ya? Te puede parecer absurdo mi ejemplo, pero hay gente que cree que porque encontró la asociación de un gen en un grupo de enfermos, cree que ese gen causa la enfermedad. Y el polimorfismo del gen tal es causante de la enfermedad tal. Es como decir, el ir con polo rojo al examen es causa para ingresar. Es así, porque tú tienes que aislar todas las demás variables para poder decir ello. ¿Ya? Ojo, segunda parte de la diapo. Quiero que quede claro los 3 pasos de el método epidemiológico. ¿Está claro? Ya van 2 componentes en la clase. Cada diapo, chicos, en epidemio tiene un concepto que quiero que aprendan. ¿Ya? En el primero quería enseñarles el enfoque. En el segundo quería enseñarles el método epidemiológico, sus 3 pasos. ¿Ya? Vamos al tercer momento de la clase, de esta diapo. Esta diapo, el tercer momento es explicarte cómo es el método epidemiológico desde el punto de vista formal. O sea, las formas, ¿ya? O sea, todos tenemos esencia, ¿correcto? La esencia acá en el método epidemiológico es el método científico, pero la forma, eso es la tesis de investigación, ¿está bien? Lo formal, ¿me entienden? O sea, acá lo que nos importa en la academia es que yo sepa medicina y les enseñe a ustedes, punto. Pero la forma, doc, tiene que ir, tiene que por lo menos ponerse
carnet, pues no tiene que estar ahí bien bacán con la cámara, o sea, eso es la forma. Al final la esencia es que yo sepa y yo te enseñe, punto. Puedo enseñarte, estar echado en mi cama y estoy dando mi clase, ¿sí o no? Pero lo formal también es importante. Entonces, igual quiero que aprendas. Tú puedes tener conocimiento científico, pero tienes que llevarlo a la formalidad. Y la formalidad es la tesis de investigación. ¿Está bien? La tesis. Entonces, esta tesis implica un planeamiento, planificar tu tesis, ejecutar tu tesis y publicar tu informe final de tesis. Así que la formalidad es planifico, ejecuto e informo. Eso es lo correcto. ¿Está bien? Muy bien. Dentro de la estructura de la tesis tenemos lo siguiente. Esto puede cambiar dependiendo de las reglas de cualquier universidad. Cualquier universidad tiene sus propios criterios para sus tesis. Eso ustedes lo van a ver en su reglamento y en sus documentos oficiales para tesis, ¿verdad? Cada universidad es así. Créanme, chicos, cada universidad es peculiar, ¿ya? Por ejemplo, en ESAN, la tesis de ESAN tiene que ser un modelo de negocio. Así está, ¿ya? Así, por ejemplo, yo llevé gestión en salud. Así sea gestión en salud, tú tienes que hacer una tesis de modelo de negocio con los patrones de los administradores de ESAN. O sea, los administradores tienen una forma de plantear su método científico diferente a la medicina. O sea, a nosotros nos vuela la cabeza porque en medicina nos enseñan un método de tesis y en ESAN es otro método de tesis. Pero al final es lo mismo. Observar, hipotetizar, experimentar. La misma vaina, ¿ya? Solo que diferente forma. Bueno, entonces en medicina nos piden planteamiento del problema, ¿ya? El problema que es, chicos, es la brecha. Es la brecha de conocimiento que hay. El hueco, el gap. La brecha de conocimiento que tú quieres llenar. Eso constituye la pregunta de investigación. Se arma una pregunta de investigación. Y esta pregunta de investigación es el objetivo general de la tesis. ¿Está bien? Entonces, hay un problema en la vida real. Hay una brecha de conocimiento. Yo no sé qué es lo que está matando a los pacientes COVID. Brecha de conocimiento. Entonces me hago la pregunta de investigación. ¿Cuál es la causa de muerte en paciente COVID? Pregunta de investigación. Y finalmente eso supone mi objetivo general de la tesis. ¿Ya? Entonces, esa es la estructura del problema de investigación. Ahora, tú, para poder responder, voy a cambiar de color, la hipótesis es una respuesta teórica tentativa del investigador. Una respuesta a esa pregunta que se hizo, ¿correcto? Es teórica porque solo está en la cabeza del investigador. Es tentativa porque todavía no es verdad y la plantea el investigador de su propia creatividad. Ahí está la creatividad en la investigación, en tu hipótesis. ¿Me entiendes? Tú ves que una persona es brillante cuando tiene hipótesis brillantes, porque son respuestas que salen totalmente de la lógica, de lo cuerdo, ¿me entiendes? Entonces la respuesta teórica tentativa de un investigador, eso es su hipótesis. Pero obviamente, chicos, para que sea una respuesta teórica, tienes que conocer la teoría, pues, ¿no? O sea, hipotetizar implica haber repasado el marco teórico, ¿ya? Así que no se olviden, el marco teórico y su repaso sirven tanto para plantear el problema como tu hipótesis, ¿me entienden? Es tu know-how, tu background. Yo le voy a creer más una hipótesis a una persona que sabe más del tema que a uno que no sabe, ¿me entienden? O sea, las hipótesis siempre dependen del marco teórico de la persona, ¿correcto? Ustedes siempre traten de escuchar las hipótesis de la gente que sabe. ¿Y cómo sé que sabe? No lo saques por sus títulos, ¿ah? Eso te doy un alcance. Sus títulos, sus cartones no dicen que sabe. Tú vas a saber que sabe. Yo uso dos criterios para hacer caso a la gente. ¿Cuánta gente lo sigue? Ese es uno, ¿ya? Y segundo, cómo habla. Si tú cuando ves cómo habla una persona, ves que tiene conocimiento amplio de su tema, correcto, es más creíble, ¿ya? Y por otro lado, ¿cuánta gente le sigue y le ha hecho caso?
Sobre esos dos parámetros ya recién me pongo a ver si es fulanito, sutanito, cuántos cartones tiene. Recién ahí puedo más o menos tomar su opinión. Porque esa hipótesis, quieran o no, es propia del investigador. Así que si no es una persona que tiene buena integración del concepto, puede estar desviándote, ¿ya? Desviando. Eso siempre les digo porque ahora que estamos en una época totalmente nueva, ustedes van a empezar a consumir, ¿correcto? Van a empezar a consumir información procesada. Acuérdense de mí. Ustedes son una generación que inevitablemente va a consumir muchos terabytes más de información que nosotros, pero lo van a recibir procesado por alguien, por alguna institución, por algún profesor. Entonces ustedes tienen que tener criterios para ver quién tiene una mejor hipótesis, ¿ya? Sobre lo que planteo. Bueno, entonces la parte final es la más dura. Muy bien, doctor, puede ser quien sea, fulanito, sutanito, pero esa respuesta teórica tiene que ser probada. El diseño entonces es el experimento, entre comillas, porque no siempre es un experimento, que prueba la hipótesis. ¿Me entienden? Por lo tanto, el diseño debe responder a la hipótesis. El diseño es el experimento que prueba la hipótesis. Por lo tanto, si el experimento prueba la hipótesis, entonces yo digo que el diseño es válido. Válido, porque es un experimento que busca probar la hipótesis correctamente. Pero si el experimento no prueba la hipótesis que estoy planteando, es inválido. ¿Ya? Y acá quiero que por favor tengan muy presente esto. Cuando yo digo el experimento que prueba, no me estoy diciendo que va a salir positivo, ¿me entienden? Sino que está siguiendo la lógica de la hipótesis. ¿Ya? Esta parte es difícil, así que quiero su atención. Yo quiero ver cuánto peso, cuál es mi peso. Entonces yo tengo un problema, una brecha de conocimiento. No sé cuánto peso. Entonces mi hipótesis es, yo creo que debo estar pesando por los 80 y pico. Ya es mi hipótesis, ¿ya? Entonces debo estar entre 82 y 84. Si me veo mi cuerpo, digo, sí, debo estar por ahí, pero ya conozco más o menos. Entonces mi hipótesis, en función de mi marco teórico. ¿Cuál debería ser mi experimento para probar mi tesis, mi hipótesis? ¿Cuál es? Ir a una balanza, pues, ¿sí o no? Me voy y subo a una balanza y la balanza me dice mi peso. ¿Qué viene a ser la balanza? El diseño. ¿Me entienden? Porque es el experimento que está probando mi hipótesis. Si yo peso 80 kilos, fallé, porque yo estaba entre 82 y 85. Si peso 90, fallé. Pero no importa, eso no le quita validez a mi balanza. ¿Me entienden? Mi balanza sigue siendo válida porque ha medido mi peso. Así mi resultado no haya sido congruente con mi hipótesis. ¿Me entienden? Eso es probar. Eso es ser válido. Aquel diseño que está acorde lógicamente a la hipótesis. ¿Qué pasa si yo para medir mi peso me hubiera puesto un esfingomanómetro y me mido la presión? ¿Qué dirías? Que mi experimento es inválido. Inválido, porque el diseño, que vendría a ser el esfingomanómetro, no está probando la hipótesis que es masa, peso. Eso quiero que les quede claro. Con este ejemplo recontra absurdo, ¿eh? Pero es totalmente válido. ¿Ya? Ahora te lo voy a subir el nivel. Te lo subo el nivel. Problema, no se sabe cómo tratar COVID. Correcto. Hipótesis, la hidroxicloroquina cura COVID. Correcto. Se ha hecho un diseño de casos y controles donde pacientes dados de alta, casos, y pacientes que no han dado de alta controles, se ha visto en el pasado si recibieron o no hidroxicloroquina. Y se vio que en los pacientes dados de alta, en estos casos y controles que recibieron hidroxicloroquina, les fue mejor que los otros. Conclusión, la hidroxicloroquina salva vidas, dale a todo el mundo. Falso, falso. Es como decir, usé un tensiómetro para medir el peso. ¿Por qué he hecho qué diseño? Casos y controles. ¿Cuál es el diseño para probar un fármaco? Ensayos clínicos controlados, aleatorizados, con revisión de pares. ¿Me entienden? Así que si la OMS ha ido y venido,
es porque todavía no habían ensayos clínicos fuertes. ¿Me entienden? Entonces, sacando todo el tema político del medio, la OMS ha hecho lo correcto. Dijo que servía, pero con estudios preliminares, luego dijo que no servía porque salieron experimentos, y luego dijo que servía en un grupo porque salió otro experimento para otro grupo. Eso está bien. Ahora que eso lo politicen y digan que la OMS no sirve para nada, son unas pro-chinos, ya ese es el rollo del político, ya, ese es otro rollo, que también tiene su historia. Pero en cuanto a la ciencia, lo correcto es ir y retroceder, avanzar, retroceder. ¿Está bien? ¿Ya entendieron? ¿No? Así que cada vez que un diseño no responda a una hipótesis, decimos que es inválido, ¿correcto? Y por si acaso, esto se llama validez interna. Interna. Porque es dentro del estudio, ¿ya? La validez externa es respecto de la población de la muestra, ¿ya? Por ahora es validez interna. Después vamos a hablar de validez externa. Muy bien. Una vez que tú tienes tu diseño bonito, supongamos que yo me voy a pesar, ya sé, la balanza es mi diseño, entonces tengo que pesarme, ¿verdad? Entonces supongamos que me peso una vez y salgo con 80 kilos. Me peso 2 veces, salgo con 81 kilos. Me peso una tercera vez, salgo con 80.5. Bueno, porque la balanza pues no es exacto, pues, ¿no? Entonces, los datos vienen a ser el número de veces que se hace la medición. Esto es la medición. ¿Me entienden? Cuanto más veces mida, más datos tenga, voy a cometer menos error aleatorio, ¿ya? La medición me permite disminuir el error beta o el error aleatorio. Porque mira, si yo me mido una sola vez en la balanza, salgo con 80. Y te voy a decir, peso 80 por si acaso. Pero si me vuelvo a medir, salgo con 81. Porque la balanza no es exacta. Peso 81. Y si me da una tercera medición, salgo con 80.5. Entonces, ¿cuál crees que es mi peso real? ¿80, 81 o 80.5? El promedio. Y el promedio va a ser 80.5. Entonces, lo que quiero que ustedes vean con eso es que, sin que deje de ser válida mi balanza, sigue siendo válida, ha sido imprecisa en la primera pesada. Pero cuando me hice 3 pesadas, ya está totalmente precisa. Porque así me pese 1.000.000 de veces, voy a seguir en ese rango de 80.5. Entonces, cuanto más mido, menos error beta o aleatorio tengo. Porque todo instrumento tiene un error aleatorio. ¿Está bien? Y si me hubiera equivocado de balanza y hubiera usado un esfingomanómetro, hubiera perdido validez interna, ¿qué error es este? Alfa, ¿no es cierto? Entonces, el error alfa es cuando tú eliges mal el diseño. El error beta es cuando no tienes suficientes mediciones. Es sencillo, sencillo, ¿ya? Y finalmente, haces tu análisis. El paso final es hacer tu análisis. ¿Qué consiste el análisis, Doc? El análisis consiste en contrastar tus resultados con tu hipótesis y con el marco teórico. Eso es el análisis. Lo que has encontrado, lo contrastas con tu hipótesis para ver si estaba cierta o no y con el marco teórico del contexto. ¿Ya está? Cuando ustedes vean un artículo, no vayan al resultado, váyanse a la discusión. Ahí está la clave, porque en la discusión se contrasta con el marco teórico. ¿Ya? Cuando ustedes están recontra apurados y no quieren saber nada de un artículo, lees el abstract. Cuando tienes tiempo, lees la discusión. Ya, porque te enamoraste de los autores, le lees todo el artículo. Pero la clave está en la discusión. ¿Ya? En la discusión. Ahí está el meollo de todo. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, con esto completo mi tercer objetivo de esta diapo. Está claro, ¿verdad? Enfoques, el método y sus 3 pasos, y la formalización del método, que es el planteamiento de la tesis. Correcto, así de fácil, ¿ya? Tú le puedes poner adornos, que si el problema con justificación, sin justificación, que si la hipótesis tanto teórica como estadística, que ya, esos son adornos. La esencia es esta, ¿ya?
Bacán. Ahora vamos a nuestra siguiente diapositiva. Vamos a hablar de los criterios de causalidad de Bradford-Hill, que les dije, ¿no? Estamos buceando, ¿ah? Habíamos quedado acá que el tercer paso para decir que algo era causal eran los criterios de Bradford-Hill.